Muy buenos días, yo soy integrante del grupo número 4, mi nombre es Bárbara Peck y voy a hablar acerca del aparato reproductor masculino en la parte de órganos genitales externos, que es tema de la cavidad pélvica, recordando un poco que la cavidad pélvica se continúa en sentido superior a la cavidad abdominal y contiene elementos del aparato urinario, digestivo y reproductor. En este video solamente hablaré de dos órganos que son el escroto y el pene. Muy bien, el escroto o saco escrotal es un conjunto de envolturas que cubren y alojan a los testículos y a las vías excretoras fuera del abdomen en el hombre. Esta zona de la piel tiene forma de saco o bolsa, está cubierta de vello púbico y presenta características particulares como su respuesta a los cambios de temperatura y a la excitación sexual. En el niño, el escroto es mucho más ancho superior que inferiormente y en el adulto es más abultado inferiormente y está suspendido inferiormente al pubis por medio de una parte estrecha denominada pedículo del escroto. En el adulto, la mitad izquierda desciende un poco más que la derecha. Como podemos ver en la imagen, la parte roja sería el testículo izquierdo, que es en este corte es una sección transversal del escroto y del testículo en un adulto, donde los testículos se sitúan a distintos niveles dentro del escroto, donde el izquierdo está normalmente más descendido que el derecho. Es por esto que en este corte parecen tener distintos tamaños. Y en su localización, las envolturas de los testículos forman anteriormente al perine e inferiormente al pene un saco alargado verticalmente denominado escroto. Al hablar del origen del escroto, tenemos que recordar que los testículos no están desde siempre en el escroto. Estos se encuentran en el abdomen, a los lados de la columna, hasta los 3 meses de vida, como lo podemos ver en la parte donde dice 11 semanas, que está marcado en rojo. Luego de los 3 meses de vida, ellos empiezan a migrar hasta el saco escrotal a través del conducto inguinal. Y en este trayecto, los testículos arrastran fibras musculares y fascia que finalmente dará origen a lo que serían las capas del escroto. El escroto está dividido en dos mitades por un rafe medio que se continúa posteriormente con el perineo. Es decir, el rafe perineal es una línea visible o cresta de tejido en el cuerpo humano que se extiende desde el ano a través del perineo. En los hombres, este rafe continúa a través de la línea media del escroto, rafe escrotal, y hacia arriba a través de la línea media del pene, rafe perineano. El escroto está formado por una pared abdominal que de cierta forma es desplazada por los testículos y por el proceso vaginal que procede de este órgano en su descenso. Esto explica por qué las envolturas del testículo representan las diferentes capas de la pared abdominal y que tiene continuidad con ellas. En esta imagen podemos observar lo que serían las conexiones entre las envolturas de las diferentes capas de la parte abdominal con lo que serían las envolturas del testículo. Estructura del escroto. El escroto presenta 7 capas o envolturas y se superponen en el mismo orden que las capas de la pared abdominal, observándose de superficie a profundidad. La primera es la piel. Esta es fina, muy flexible y de color oscuro y está surcada por pliegues transversales que se extienden desde el rafe escrotal hasta las caras laterales y describen una curva cóncava superior y medialmente. La podemos ver marcada aquí con resaltador amarillo y que estos pliegues están mucho más marcados en las caras anteriores y laterales del escroto. La número 2, dartos. Esta es una delgada membrana rojiza que se une a la cara profunda del escroto. Está compuesta por fibras musculares lisas, fibras conjuntivas, fibras elásticas. Y esta capa muscular se desarrolla especialmente en la cara anterior y lateral del escroto. Como podemos ver aquí, la túnica dartos está encerrada en un círculo azul y subrayada con resaltador amarillo, y en la parte de arriba, que solo está subrayada con resaltador amarillo, podemos ver lo que sería el tabique escrotal, que está formado por la túnica dartos. Las capas del dartos que tapizan a la cara profunda del escroto a derecha e izquierda se dividen en la proximidad del rafe escrotal en dos láminas, una superficial y la otra profunda. La lámina superficial tiene continuidad en la línea media con la del lado opuesto,
y la lámina profunda asciende asociada a su homóloga del lado contrario y forma con ella un tabique medio que se extiende hasta la cara inferior del pene. El darto escrotal se confunde superiormente en las caras laterales de la raíz del pene con el darto peniano. Se continúa anterior y superiormente a cada lado del pene hasta el anillo inguinal superficial. A veces se prolonga posteriormente hasta la región perineal, donde adopta el nombre de darto perineal, y a los lados se detiene a lo largo del surco genitofemoral y se fija en las ramas isquiopubianas. Las fibras musculares lisas que lo conforman se dirigen principalmente de anterior a posterior, y su contracción forma lo que serían los pliegues o las arrugas del escroto. 3. Capa celular subcutánea. Es delgada y contiene los vasos y nervios superficiales de la región escrotal. Tiene continuidad alrededor del anillo inguinal superficial con la capa de tejido celular subcutáneo de la pared abdominal y posteriormente con la del perineo, mientras que a los lados está separada por los planos superficiales del muslo por las inserciones isquiopubianas del dartos. Número 4. Fascia espermática externa. Esta lámina fibrocelular es delgada y frágil. Prolonga en el escroto la hoja de revestimiento superficial del músculo oblicuo externo del abdomen y se prolonga superior y medialmente con la fascia del pene. Esta se encuentra marcada de color amarillo para que la puedan visualizar donde está ubicada. Número 5. Músculo cremaster. Está compuesto por fibras musculares estriadas estrechamente adheridas a la fascia espermática interna, sobre la cual se apoya. En el músculo cremaster se distinguen dos fascículos principales, uno lateral y uno medial. El fascículo lateral se origina del ligamento inguinal, del borde inferior de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, y se sitúa lateralmente al cordón espermático. Desciende a lo largo del cordón apoyado sobre la parte lateral de la fascia espermática interna y se separa luego en pequeños fascículos delgados, que a diferentes alturas se incurva y termina en la cara anterior de esta fascia. Algunas fibras descienden hasta los testículos. En esta imagen podemos ver lo que está marcado con resaltador amarillo, lo que sería el músculo cremaster en su fascículo lateral. Y lo que está encerrado en rojo es la fascia espermática interna. El fascículo medial es más delgado que el lateral. Nace en el tubérculo del pubis o de la hoja inguinal y desciende en sentido medial al cordón espermático, estrechamente unido a la fascia espermática interna. Las fibras que lo componen divergen y terminan del mismo modo que del fascículo lateral, pero sin descender hasta los testículos. Las fibras de los fascículos laterales y mediales tienen continuidad a veces una con la otra inferiormente, en su inserción sobre la fascia espermática interna, describiendo sobre la cara anterior y a veces en raras ocasiones en la posterior arcos superpuestos cóncavos superiormente. De hecho, los dos fascículos del músculo cremaster son dos partes de un mismo fascículo de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, arrastrado hacia el escroto por el testículo y el proceso vaginal en su descenso. En la imagen podemos ver lo que está marcado de color amarillo, lo que sería el músculo cremaster en su fascículo medial, y encerrado está la fascia espermática interna, de color rojo. Número 6. Fascia espermática interna. Es una evaginación de la fascia transversalis en forma de saco, que contiene el cordón espermático, el epididimo y el testículo. La fascia espermática interna comienza en el anillo inguinal profundo, donde tiene continuidad con la fascia transversalis. Desde este punto, ella desciende envolviendo el cordón espermático, primero en el conducto inguinal y después en el escroto, donde se ensancha para envolver el epididimo y el testículo. En cuanto a su aspecto, textura y resistencia, varía según las regiones. Es delgada, celular y delicada en el conducto inguinal y en la parte superior del cordón espermático. Más inferiormente se engruesa y se vuelve fibrosa.
En el extremo inferior del escroto y posterior al testículo, la fascia espermática interna se adhiere alrededor de un fascículo de fibras conjuntivas elásticas y musculares lisas que es denominado ligamento escrotal, que une el extremo posterior del testículo y del epididimo con la cara profunda del escroto. En la imagen está señalado de color amarillo con resaltador. Número 7. Túnica vaginal del testículo. Esta es una serosa que se separa del peritoneo. Comprende dos hojas o láminas que tienen continuidad una con la otra, una parietal y la otra visceral. La lámina parietal está separada de la cara profunda de la fascia espermática interna por un tejido celular subseroso que representa el tejido celular subperitoneal, y esta capa celular permite aislar fácilmente la serosa de la fascia. En la imagen que tenemos a la derecha está señalada con resaltador amarillo la lámina parietal de la túnica vaginal. Y la lámina visceral recubre casi totalmente el testículo y se extiende sobre una parte del epididimo, así como el extremo inferior del cordón espermático de la línea de flexión. La lámina visceral sobre la lámina parietal marca el límite preciso de la superficie revestida por la serosa. En la imagen que vemos a la izquierda se ven las envolturas del testículo, marcada con amarillo y rellenada con un color azul. Está la túnica vaginal que ha sido abierta para poder facilitar lo que sería la visión de la cara lateral del testículo. La línea de reflexión de la lámina visceral sobre la lámina parietal pasa anterior al cordón espermático, aproximadamente 1 centímetro superior a la cabeza del epididimo. Desde la cara anterior del cordón espermático, esta línea se dirige inferior y posteriormente. Cruza primero la cara medial del cordón espermático y después desciende por la cara medial del testículo, anteriormente al borde posterior de este y a una distancia de este borde que aumenta gradualmente de anterior a posterior. Esta distancia es de 1 centímetro en la parte media del testículo y llega a 15 milímetros cerca de su polo inferior. En el polo inferior del testículo, la línea de reflexión de la serosa bordea el ligamento escrotal y pasa inferiormente a él. Llega al extremo posterior de la cara lateral del testículo. Desde este punto, la línea de reflexión asciende oblicuamente en sentido superior y anterior por la cara lateral del testículo, la cual pronto abandona para pasar hacia el borde lateral de la cola del epididimo. Sigue después superiormente el borde medial de la cara superolateral del cuerpo del epididimo hasta la cabeza del epididimo. La línea de reflexión asciende luego sobre la cara lateral del cordón espermático y se eleva, alcanzando su cara anterior hasta aproximadamente 1 centímetro superior al epididimo. En conclusión, la lámina visceral de la serosa deja al descubierto la parte posterosuperior de la cara medial del testículo y el polo inferior de este órgano, así como el extremo inferior del epididimo. Sobre estos extremos se implanta el ligamento escrotal. Vascularización del escroto. En primer lugar, hablaremos sobre las arterias. Las ramas escrotales anteriores de la arteria pudenda externa profunda se originan de la arteria pudenda externa profunda, que a su vez es una arteria que se origina en la arteria femoral y es la que está marcada en color rojo. Las arterias escrotales posteriores de la arteria perineal proceden de la arteria pudenda interna y es la que está encerrada de color azul. La arteria cremástica, que se origina como rama colateral de la arteria epigástrica inferior, es la que está resaltada en color amarillo. Las venas son homónimas a sus arterias, es decir, las venas anteriores son las que están en color rojo y las posteriores son las que están en color azul. Las venas escrotales anterior y posterior desembocan en las venas pudendas externas. En cuanto a sus vasos linfáticos, terminan en los nódulos linfáticos inguinales de los grupos mediales. Y en cuanto a la inervación del escroto anterolateral,
está la rama genital del nervio genitofemoral, que es el que está encerrado en color morado. Anterior, los nervios escrotales anteriores, que provienen del nervio ilioinguinal, que está encerrado en rojo. Posterior, los nervios escrotales posteriores, que son ramas perineales del nervio pudendo, que está encerrado en azul. E inferiormente, las ramas perineales del nervio cutáneo femoral posterior. La función principal del escroto es mantener a los testículos a una temperatura correcta. El dartos le permite movimientos al saco escrotal para acercar o alejar a los testículos del cuerpo, así como mantenerlos a una temperatura ideal para la producción de los espermatozoides. Los testículos están alojados afuera del abdomen porque requieren de una temperatura baja para lograr que los espermatozoides maduren adecuadamente. La piel del escroto es más sensible ante el frío y el calor que en otras zonas del organismo. Si hace mucho frío, el escroto lleva a los testículos más cerca del cuerpo, y si hace mucho calor, este los aleja. Ahora hablaremos del pene. El pene es el órgano de la copulación en el hombre y se fija superiormente al escroto y anteriormente a la sínfisis púbica. Su forma y dirección varían según se halle en estado de flacidez o de erección. En estado de flacidez, el pene presenta la forma de un cilindro aplanado de anterior a posterior y mide 10 centímetros de largo y 9 centímetros de circunferencia aproximadamente. Y en el estado de erección, el pene aumenta de volumen, volviéndose rígido y elevándose anteriormente al abdomen, adoptando entonces la forma de un prisma triangular de bordes redondeados. Mide 15 centímetros de longitud y 12 centímetros de circunferencia aproximadamente. El pene posee 3 bordes, 2 son laterales y corresponden a los cuerpos cavernosos del pene, y el tercero es anterior y presenta una forma semicilíndrica, determinada por el cuerpo esponjoso del pene y por la uretra, que están situados inferiormente. El pene termina anterior en un abultamiento conoide denominado el glande del pene. Alrededor del cuello del glande, los tegumentos del pene forman un repliegue anular denominado el prepucio del pene. El extremo posterior del pene se denomina raíz del pene y en la imagen que se encuentra abajo está marcada con rojo, con un círculo rojo. Se confunde con la región púbica, pero los órganos que la componen se prolongan posteriormente en dicha región y se extiende por el perineo. En sus relaciones estaban fijadas a partir de la raíz del pene. Superiormente está la sínfisis púbica e inferior están las bolsas escrotales. Estructura del pene. El pene está constituido primero por los órganos eréctiles, que son los cuerpos cavernosos del pene que están encerrados en color rojo, el cuerpo esponjoso que está remarcado con resaltador amarillo, lo podemos ver en la imagen, y el glande del pene que está encerrado en color azul y por las envolturas del mismo. En su extremo posterior, el pene se fija sólidamente a la sínfisis púbica y al pubis por medio del ligamento suspensorio del pene y a las ramas isquiopubianas por medio de los cuerpos cavernosos del pene. Primero hablaremos acerca de los órganos eréctiles. En primer lugar, los cuerpos cavernosos del pene. Si podemos ver en la imagen, están remarcados con resaltador amarillo. Los cuerpos cavernosos del pene son 2 y se extienden desde las ramas isquiopubianas hasta el glande del pene. Su longitud media es de 15 centímetros cuando el pene está flácido y alcanza 20 centímetros cuando el pene se encuentra en erección. Cada cuerpo cavernoso tiene la forma de un cilindro aplanado transversalmente y se estrecha en sus extremos anterior y posterior. Cada cuerpo cavernoso comienza posteriormente por un extremo cónico denominado pilar del pene, ligeramente aplanado transversalmente, al igual que el resto del cuerpo cavernoso. El vértice posterior de este extremo es redondeado. Su cara lateral se fija sólidamente al intersticio del borde inferior de las ramas isquiopubianas a lo largo de sus 2 tercios anteriores,
a excepción de las proximidades de la sínfisis púbica. Las caras inferior y medial están cubiertas por el músculo isquiocavernoso. Los extremos posteriores de los cuerpos cavernosos del pene ascienden convergiendo a lo largo de las ramas isquiopubianas para unirse por su cara medial inferiormente al arco del pubis y, y recorrer a continuación el cuerpo del pene en toda su longitud. Debido a su forma casi cilíndrica, los cuerpos cavernosos del pene fusionados sobre la línea media se disponen como los cañones de una escopeta doble y limitan entre sí en las caras superior e inferior del pene dos canales longitudinales y medios. Por el canal superior discurre la vena dorsal profunda del pene, las arterias dorsales del pene y los nervios dorsales del pene. Y en el canal inferior o uretral es bastante más ancho y profundo que el canal superior y está ocupado por el cuerpo esponjoso del pene y por la uretra. En su extremo anterior, los cuerpos cavernosos siempre están unidos en la línea media. Estos se introducen en la base del glande y afiliándose bruscamente se aplanan superior a inferior. Su tabique medio continúa en el glande por medio de una lámina fibrosa horizontal suprauretral cuya cara inferior, surcada en el canal, recibe el conducto de la uretra. Número 2. Cuerpo esponjoso del pene. En cuanto a las imágenes, en la imagen que está a la izquierda, el cuerpo esponjoso está señalado con resaltador amarillo, y en cuanto a la imagen que está a la derecha, el cuerpo esponjoso ha sido levantado para tener una mejor visualización de él y está marcado con color rojo. El cuerpo esponjoso del pene no es más que un órgano eréctil que envuelve la uretra anterior en toda su longitud. Mide por término medio 13 centímetros de largo cuando el pene está flácido y 18 centímetros cuando éste está erecto. Este órgano se aloja superiormente en el canal longitudinal inferior que forma el adosamiento de los cuerpos cavernosos. Su pared inferior está en contacto con las envolturas del pene, las cuales se elevan cuando el pene está erecto, y determina la eminencia cilíndrica que marca el borde inferior del órgano. El espesor del cuerpo esponjoso del pene no es uniforme, siempre es ligeramente mayor en su pared inferior que en la pared superior de la uretra. Su extremo anterior forma alrededor de la uretra, de la porción del glande del pene, una vaina muy delgada que desaparece en la parte anterior del glande. Esta vaina está rodeada por una envoltura fibrosa constituida superiormente por el septo del pene que prolonga en el glande hasta el orificio externo de la uretra, un tabique medio de los cuerpos cavernosos. Y en las caras laterales inferior, por dos prolongaciones laterales de este septo, que descendiendo a cada lado de la uretra, se une en su pared inferior en el septo del glande. Al penetrar en el glande del pene, pero antes de introducirse en el interior de la vaina fibrosa periuretral, la parte inferior del cuerpo esponjoso tiene continuidad a cada lado con el tejido eréctil del glande del pene. El extremo posterior del cuerpo esponjoso se ensancha y se denomina bulbo del pene, que es el que podemos ver que está marcado con amarillo en la imagen. El bulbo del pene es un abultamiento piriforme formado por el engrosamiento del extremo posterior del cuerpo esponjoso. Termina posteriormente en un extremo redondeado cuando el cuerpo esponjoso del pene se halla turgente. Un surco medio divide el abultamiento vulvar en dos eminencias laterales hemisféricas. El surco medio de la superficie vulvar se relaciona en el espesor del órgano con un tabique medio, que es completo posteriormente, pero que desaparece anteriormente de forma gradual. El bulbo del pene está recubierto inferiormente por el músculo bulbo esponjoso y por la fascia del periné. Su cara superior o profunda está separada en la cara posterior de la uretra, membranosa por los músculos esfínter externo de la uretra y transverso profundo del periné. Tiene también relación con las glándulas bulbouretrales, cuyos conductos excretores se dirigen a la uretra a través del bulbo del pene. Su extremo posterior corresponde
al centro del perineo. El glande del pene. La superficie del glande es lisa y de color rosado o color rojo oscuro, según el pene se encuentre en estado de flacidez o erección. El glande del pene está horadado en su extremo anterior o vértice por el orificio externo de la uretra. Su base es saliente y se denomina corona del pene, que ya que está marcada de color azul en la imagen que se encuentra abajo. Se halla tallada oblicuamente a expensas de la cara inferior del glande y destaca el cuerpo del pene, el cual está marcado con rojo en la imagen que está arriba, del que está separado del cuerpo del glande. Este cuello se prolonga en la cara inferior del glande hasta el orificio externo de la uretra mediante dos canales, separados uno del otro en la línea media por el repliegue cutáneo denominado frenillo prepucial, que es el que se encuentra marcado con color amarillo. El glande está constituido primero por una parte periuretral que comprende las vainas esponjosas y fibrosas que hemos mencionado en el cuerpo esponjoso, y comprende también una capa periférica de tejido eréctil. Esta capa de tejido eréctil se halla ausente a lo largo del secto del glande del pene. Muy bien, ahora hablaremos sobre la estructura de los órganos genitales. Los cuerpos cavernosos y esponjosos del pene están formados por una cubierta y por tejido eréctil. La cubierta es blanquecina, muy resistente y elástica y se denomina túnica albulgínea, y es la que está marcada con azul en la imagen. La túnica albulgínea es más gruesa en los cuerpos cavernosos que en los cuerpos esponjosos. Constituye entre los cuerpos cavernosos, cuando estos están unidos a la línea media, un tabique medio, delgado y horadado por numerosas hendiduras verticales que comunican las cavidades areoladas de los dos cuerpos cavernosos. El tejido eréctil está compuesto por numerosas trabéculas, que es la que podemos ver resaltadas de color amarillo en la imagen, que se originan en las caras profundas de la túnica albulgínea. Estas trabéculas se anatomizan entre sí y limitan las areolas, que se comunican unas con otras. Las areolas están llenas de sangre y representan los capilares dilatados. Ahora hablaremos sobre las túnicas o envolturas del pene. Los órganos eréctiles están envueltos por 4 capas que son de superficial a profunda: la piel, el dartos peniano o fascia superficial del pene, una capa celular y la fascia profunda del pene. Primero, la piel. Esta es fina, pigmentada y muy móvil. En su cara inferior discurre un raspe medio que es la continuación del raspe escrotal. 2. Tenemos el dartos peniano o la fascia superficial del pene. Esta es una capa de fibra muscular lisa que forra la cara profunda de la piel. Tiene continuidad posterior con el dartos escrotal. La mayor parte de estas fibras son circulares y otras que no son tan numerosas son longitudinales. 3. Tenemos la capa celular. Profundamente a la piel y al darto se encuentra una capa de tejido conjuntivo laminal laxo, gracias a la cual la piel es muy móvil sobre los planos subyacentes. Esta envoltura tiene las ramificaciones vasculares y nerviosas superficiales del pene. Por último tenemos la fascia profunda del pene. Esta cubierta fibroelástica envuelve directamente los cuerpos cavernosos y esponjosos. Se adhiere a estos órganos en todas las zonas en las que se halla en contacto con ellos. La fascia profunda del pene recubre también los vasos profundos del pene y los nervios dorsales, así como las ramificaciones de estos nervios y vasos que discurren en la superficie de los órganos eréctiles. Esta vaina fibrosa termina anteriormente confundiéndose con la túnica albulgínea de los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos, y tiene continuidad posteriormente con la fascia del periné y con el ligamento suspensorio del pene, e inferiormente con la fascia espermática externa. El prepucio del pene. En
la imagen podemos ver que está señalado con un resaltador amarillo. Este puede no rebasar la corona del pene, pero también puede recubrirlo y formar un manguito más o menos completo. Cualquiera que sean las dimensiones, el prepucio siempre está unido a la cara inferior del glande por el frenillo prepucial. Cuando el prepucio se extiende hasta el extremo anterior del glande, su orificio anterior suele ser lo bastante amplio para ser retirado posteriormente a la corona del glande con facilidad. Pero a veces este resulta estrecho y en este caso el glande no puede salir de su vaina, lo que produce fimosis. Mientras que la parte profunda del pene se detiene sobre los cuerpos eréctiles en la base del glande del pene, la piel se extiende más anteriormente sobre la superficie del glande del pene, replegándose de inmediato en profundidad en la cara interna del prepucio, donde adopta un aspecto mucoso. Este tiene continuidad posterior con el revestimiento del cuello del glande. El dardo peniano tapiza el repliegue cutáneo en toda su extensión y la capa celular se insinúa entre las dos capas dartoicas de este repliegue hasta su extremo anterior. Este repliegue cutáneo constituye el prepucio del pene. El ligamento suspensorio del pene, podemos ver que está señalado en la imagen con resaltador amarillo. Este fija el pene a la pared abdominal, a la sínfisis púbica y al pubis. Está compuesto por 3 láminas principales, una media y 2 laterales. La lámina media, que está formada principalmente por fibras elásticas, se inserta superiormente en la parte inferior de la línea alba y en la sínfisis púbica. Las fibras descienden verticalmente y forman una membrana triangular cuyo borde anterior libre es vertical. El borde inferior de esta membrana se divide en 2 hojas, una derecha y la otra izquierda, que se separa una de la otra y se insertan en los cuerpos cavernosos a cada lado del surco que contiene la vena dorsal profunda del pene. Las láminas laterales son haces fibrosos gruesos y cortos, sólidamente fijados superiormente al pubis, a uno y otro lado de la porción inferior de la sínfisis púbica. Una parte de las fibras de las láminas laterales se inserta inferiormente en la cara lateral de los cuerpos cavernosos. Otras se confunden con la fascia profunda del pene, bordean las caras laterales inferior del pene y se unen inferiormente a este con las fibras del lado opuesto. El pene descansa sobre estas fibras como sobre una cincha. Las láminas laterales están atravesadas a cada lado por la arteria dorsal y por el nervio dorsal del pene, abriéndose a cada lado un pasadizo particular. Vascularización del pene. Primero hablaremos sobre las arterias. Estas se dividen de superficiales y profundas. Las arterias superficiales están destinadas a las envolturas y proceden de la arteria pudenda externa y de la arteria perineal, que discurren en la capa celular. Algunas finas ramificaciones nacen de las arterias dorsales del pene. Las arterias profundas se distribuyen en los órganos eréctiles y en la porción esponjosa de la uretra. Proceden todas de la arteria pudenda interna y son las siguientes: las arterias cavernosas para los cuerpos cavernosos, la arteria del bulbo del pene y uretrales para el bulbo del pene, la uretra y el cuerpo esponjoso, y las arterias dorsales del pene que proporcionan ramas a la vez a los cuerpos cavernosos, esponjosos y al glande. Las arterias cavernosas penetran en los cuerpos cavernosos por su capa superomedial. Todas ellas son muy flexuosas y se dirigen anteriormente en el espesor del órgano hasta el glande del pene, siendo el eje del cuerpo cavernoso. Esta arteria central proporciona en su curso de su trayecto numerosas ramas denominadas arterias helicianas, porque están contorneadas en espiral. Pero después de haber atravesado la túnica alburgínea del cuerpo cavernoso, cada arteria cavernosa proporciona una rama recurrente para la raíz del órgano. Las arterias uretrales se sumergen en la pared superior del cuerpo esponjoso, una a la
derecha y la otra a la izquierda de la línea media, cerca del ángulo de unión de los cuerpos cavernosos, discurriendo de posterior a anterior y ramificándose a lo largo de todo el cuerpo esponjoso hasta el glande del pene. Las arterias dorsales proporcionan ramas a los cuerpos cavernosos y algunas ramificaciones laterales que se dirigen al cuerpo esponjoso, bordeando la cara lateral del cuerpo cavernoso. Estas están marcadas en la imagen de color amarillo. La arteria elicianas del pene son arterias que se encuentran en el cuerpo cavernoso del pene, con origen en la arteria profunda del pene, rama terminal de la arteria pudenda interna. No presenta ramas, están implicadas en el proceso de erección, y las arterias del bulbo del pene abandonan el bulbo del pene por su cara superior, un poco posterior a la uretra. Se dividen también en numerosas ramas que se diseminan en el bulbo del pene. El glande del pene recibe numerosas ramas de las dos arterias dorsales del pene anastomosadas en la corona alrededor de la base del glande. Las venas del pene. Las venas superficiales se dirigen a la vena dorsal superficial del pene. Está la vena dorsal superficial del pene que discurre de anterior a posterior por la cara dorsal del pene en la capa celular subcutánea. Llega así anterior a la sínfisis, donde se dirige lateralmente, en general hacia la izquierda, y drena a la vena a la vena safena mayor. Las venas profundas del pene se unen en su grueso tronco colector a la vena dorsal profunda del pene. La vena del bulbo del pene, vena del bulbo uretral o vena bulbouretral, es una vena que drena sangre desde el bulbo del pene hasta la vena pudenda interna. Está la vena dorsal profunda del pene, que procede de la unión de dos plexos situados uno a la derecha y el otro a la izquierda a lo largo del cuello del glande y formados por la unión de las venas del glande. Sigue a continuación sobre el eje medio de la cara dorsal del pene, profundo a la fase profunda del pene y entre las dos arterias dorsales. Se continúa bajo la sínfisis del pubis con la vena pudenda interna. A lo largo de todo su trayecto, la vena dorsal profunda del pene recibe numerosas ramas laterales que rodean lateralmente los cuerpos cavernosos y drenan la sangre venosa de estos órganos y del cuerpo esponjoso. Las ramas superiores que emergen de los cuerpos cavernosos a lo largo del surco longitudinal superficial, que drena también a la vena dorsal profunda del pene. La erección ocurre cuando los pequeños músculos de las arterias permiten que los cuerpos cavernosos se llenen de sangre, mientras que otros músculos de las venas bloqueen el drenaje de las mismas. Los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos superficiales del pene drenan en los troncos colectores que acompañan a la vena dorsal superficial y terminan en los nódulos linfáticos inguinales superficiales supromediales. Los vasos linfáticos del glande del pene, de la uretra peniana, del cuerpo esponjoso y de los cuerpos cavernosos drenan en colectores que discurren a lo largo de la vena dorsal profunda del pene. Unos se desembocan en los nódulos linfáticos inguinales superficiales y profundos y otros atraviesan el conducto femoral o el conducto inguinal y drenan en los nódulos linfáticos ilíacos externos lagunares. En la inervación del pene, los nervios proceden a cada lado del ramo genital del nervio genitofemoral, del nervio dorsal del pene, que es el que está marcado con rojo, que es una división más profunda del nervio pudendo, y del ramo perineal superficial. La inervación vegetativa es proporcionada por los nervios cavernosos que proceden del plexo hipogástrico inferior. Por último, la función del pene. El pene forma parte del aparato genitourinario masculino. Es el órgano genital externo masculino y se encarga de, a través de la uretra, expulsar del cuerpo tanto la orina como el esperma. La principal función
tanto para funciones reproductivas como de disfrute. Cuando se produce la excitación sexual, al pene llega un mayor aflujo de sangre mediante las arterias del pene, y la mayor parte de esta sangre va a los dos cuerpos cavernosos, que se hinchan y aumentan de tamaño, haciendo que consecuentemente el pene aumente de tamaño y de grosor como de envergadura. El aumento de presión que se produce en estos cuerpos hace que las venas más periféricas se colapsen, de manera que la sangre no regresa a la circulación y esto permite mantener la erección.